tengo muy clara en mi mente la evolución del celular hasta el teléfono que yo tengo hoy en día, ¿sabes? Como la primera vez me acuerdo, nadie en mi casa tenía un celular y llegó mi abuelo que por su trabajo era como que, bueno, una de las primeras personas que yo conocía que tenía un celular y me acuerdo cuando trajo el celular y nos lo mostró a todos y todos alrededor del celular era un ladrillo negro. Me acuerdo que lo abría así, le abría la tapita, tenía la pantallita y sacaba ¿cómo se llama? La antena. La antena. ¡Vieja yo! Lógicamente no somos tan viejos como para ser los abuelitos de Chanti. Chanti debe tener como 26 años y yo no sé ustedes, pero yo tengo 49, así que tampoco es así. Entonces me animé a grabar este tipo de video fantaseando un poco de cómo contarles a nuestras nuevas generaciones cómo era la Venezuela en la que vivimos. Muchas veces la Venezuela que realmente se añora, esa Venezuela de los 80, esa Venezuela de los 90, cómo era y cómo se manifestaba la juventud en ese entonces. Senials. Sé que esto puede tomarse un poco a burla, mucha gente se va a reír, pero ¿qué es esto? Pero sé que mucha gente va a conectar de cómo se vivía la Venezuela en ese entonces. Sin embargo, yo también me puse a pensar con toda esta afluencia de venezolanos que tienen 20 años sin venir a Venezuela, que sus hijos están conectando por primera vez con Venezuela, ¿cómo le echamos el cuento a esa última generación? Si yo te muestro mis estadísticas del canal, podrás ver que mi población de seguidores generalmente están entre los contemporáneos que vivieron esa Venezuela, pero también hay unos que no tienen ni idea cómo era esa Venezuela. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para mostrárselo desde nuestra vivencia y cómo era? También me puse a pensar, y Bárbara, esto va para ti, a propósito de la novela Dramáticas. Una de sus protagonistas es Carla Ortiz. Indudablemente Yul vino obviamente a buscarla, a abrazarla, a cuidarlo junto a su hija Bárbara. Pero muchas de las cosas que me hizo reír es cómo tratan de mostrarle cómo es Venezuela o cómo solía ser la Venezuela en la que ellos se movían. Y me pregunté cuántas Bárbaras existen ahorita y cuántas van a existir en el futuro que les gustaría saber cómo era la vida de sus padres, incluso dependiendo del tiempo posiblemente de sus abuelos. Entonces bueno, vamos a echar los cuentos, así como muchos vuelven a los países de sus abuelos, en Europa. Posiblemente a nosotros nos toca hacer un poquito de esa tarea y mostrarles a ellos cómo se vivía la Venezuela de aquella época, que suena lejísimo, 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 no lo es tanto, pero sí muchas veces parece que es una Venezuela que quedó como atrás, en el olvido, en la añoranza. Entonces, bueno, la idea divertida de esto es mostrarle a la generación alfa, que son los que son menores de 14 años, y quizás un poquito de los seniors, cómo se vivía en Venezuela y tengamos una memoria un poco más ligera de lo que era el país. Pero ante todo, antes de estrenar estos episodios, necesitamos explicarles y de qué trata estas generaciones humanas que muchas veces la gente no entiende y a veces lo confunde con otra cosa. Lo que sí es cierto es que te coloque en una línea de tiempo donde puedes reírte y disfrutar de lo que estaba de moda en esa época, no solo a nivel mundial, sino en Venezuela. Posiblemente esto es un poco de información inútil que no te va a servir absolutamente para nada. Sin embargo, muchas veces veo cuando doy las clases de marca personal que la gente habla de los millennials como si fueran muy jovencitos. Déjame decirte, los millennials ya son cuarentones. Así que de lleno entremos con las generaciones, aclarándote que eso es solo para divertirnos. Esto no tiene ningún tipo de limitaciones, obviamente filtras a los alrededores y simplemente es una manera de escribir costumbres que tuvimos en una época. Hay muchos autores que hablan de las generaciones. Tú te adaptas al que más se acerque a ti, pero en líneas generales se habla que una generación dura aproximadamente 15 años, pero se marca en su tiempo de vivencia entre sus 10 y 20 años. Por ejemplo, si yo nací en el 74, es todo lo que viví entre 1984 y 1994. ¿Por qué? Porque más pequeña posiblemente no lo recuerdo y ya más grande corresponde a otra generación. Más o menos por allí es que funcionan las generaciones.
Así que vamos con la que está un poquito más lejos, que es la generación perdida. Y no se tome a mal. Esta generación es de 1980 a 1900. Eso quiere decir que estas personas tendrían entre 123 años y 143. Se refiere a la gente que llegó a la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. Y en este contexto de pérdida se refiere al espíritu desorientado, errante, sin dirección, de muchos de aquellos que sobrevivieron a la guerra en su periodo inicial de posguerra. La última persona que se sabe murió en el 2018. Si nacieron en esta época y la Primera Guerra Mundial fue en 1914, si te pones a calcular, ellos vivieron parte de la Primera Guerra Mundial ya que tenían aproximadamente como 14 años. En Venezuela, en 1898, Crespo muere en la batalla de la Mata Carmelera. El saldo del final del siglo XIX fue la recesión económica, pero los avances en la cultura, tecnología y urbanismo fueron increíbles. Luego viene la generación grandiosa, que es de 1901 a 1927. Hoy ellos tendrían entre 96 años y 122 años. También conocida como la generación Y o la generación de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación que alcanzaron la mayoría de edad durante la Gran Depresión y pasaron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, esta generación vivió gran parte de su juventud durante una rápida innovación tecnológica, como en ese entonces era la radio y la televisión. En medio de crecientes niveles de inseguridad, de ingresos a nivel mundial y una economía en alza. Después de que el mercado de valores se desplomara, esta generación experimentó una profunda agitación económica y social, con la agilidad de sobrevivir y resolver problemas. En Venezuela, en 1910, Gómez fue oficialmente presidente, iniciando la dictadura en Venezuela. Luego viene la generación silenciosa, de 1928 a 1945. Hoy tendrían entre 78 y 95 años. Generación de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y crisis económica, con la habilidad de sobrevivir y resolver problemas parecidos a la generación anterior, a diferencia que no hacían manifestaciones ni proclamas. A principios y medianos del decenio de 1940 hicieron que la gente tuviera menos hijos. La generación silenciosa fueron hijos de la Gran Depresión, cuyos padres, después de haberse deleitado durante los años felices de los 20, ahora se enfrentaban a grandes dificultades económicas y luchaban por mantener sus familias. La generación silenciosa trataba de trabajar dentro del sistema. Lo hicieron manteniendo la cabeza baja y trabajando duro, ganándose así la etiqueta de los silenciosos. Sus actitudes se inclinaban a no arriesgar e irse por lo seguro. En Venezuela, Gómez muere en 1935 y el general Eleazar López Contreras fue designado encargado de la presidencia hasta 1936. Luego se convierte en el presidente constitucional por 7 años, comenzando así la transición a nuestra democracia. Y aquí viene lo que tanto escuchamos en las redes sociales, que son los boomers, que muchas veces se toman como viejitos, ¿no? Y que, mira, tú como que eres medio boomer. Los boomers son los que nacieron de 1946 a 1965. Hoy tienen aproximadamente entre 58 y 78 años. Generación por la explosión de los bebés después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene el trabajo como motor principal, trabajo estable y a largo plazo, empleados que duran hasta 60 años en sus empresas. El ideal es la familia tradicional, no le dejan espacio al ocio. Los baby boomers vivieron en la revolución cultural y estuvieron sujetos a las políticas de hijo único cuando eran adultos. Fueron la primera generación, creció con la televisión. Los boomers llegaron a la mayoría de edad en una época de creciente prosperidad y crecieron realmente esperando que el mundo mejorara con el tiempo. Descubrieron que la música que escuchaban y producían, sobre todo la música rock, un derivado del rock and roll de la época de la generación silenciosa, era otra expresión de su identidad generacional.
Los transistores, dícese los radios portátiles, eran dispositivos personales que permitían a los adolescentes de la generación posguerra a escuchar los Beatles, el rock psicodélico, el rock progresivo, la música disco, los inicios del punk rock y otras tendencias y artistas musicales propios de la época. Los boomers crecieron en una época de dramáticos cambios sociales. En Venezuela, conocidos como los bebés petroleros, su rasgo característico fue la ambición. En 1948 hasta 1958 marcó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En 1958 se firma el Pacto de Punto Fijo. El 23 de enero de 1958 da fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y da inicio a la democracia partidista. Y por último, en 1960 se construyó la Corporación Venezolana de Petróleo y se creó la OPEP. Luego viene la generación X. Y esta generación X, dícese que es la mía, es la que va desde 1966 a 1980. Eso quiere decir que en pocas palabras tú ahorita deberías tener entre 43 y 57 años. Ese debería ser el promedio. Esta generación es conocida como generación de la llave, porque es la primera generación que los niños tenían las llaves de su casa y volvían de la escuela sin que ninguno de los dos padres estuvieran en casa, simplemente porque estaban trabajando. Cuando eran niños en los años 70 y 80 era una época de cambios de valores sociales. Eran niños de reducida supervisión de los adultos en comparación a las generaciones anteriores. Fue el resultado del aumento de las tasas de divorcio y de la mayor participación de las madres en el mercado laboral. La generación X, como fue conocida, apodados también como la generación MTV, en referencia al canal de videos musicales, a veces se le caracterizó como holgazanes, cínicos y pocos afectivos. Algunas de las influencias culturales en la juventud de la generación X fueron los géneros musicales underground y hip hop y las películas independientes. En la mediana edad, los investigadores los describen como activos, felices y que logran un equilibrio entre el trabajo y la vida. Se le ha atribuido tendencias empresariales y fue la última generación para la que la educación postsecundaria era ampliamente remunerada desde el punto de vista financiero. Esta generación trabaja mucho y da espacio al ocio. Están en situación de dependencia siempre de los trabajos. En esta época ocurre la caída del muro de Berlín, el nacimiento del internet y todos los avances tecnológicos. Es una generación que está en transición entre la tecnología, las redes sociales y la vida social presencial. Tratan de equilibrar todo entre el trabajo, los hijos, la pareja, los amigos y el ocio. Están obsesionados con el éxito. Son familias menos numerosas y son testigos de acontecimientos sumamente importantes en el país, como fue el Caracazo, el golpe de Estado y que la mujer entra de frente al campo laboral. En Venezuela, en 1960 se construye la Corporación Venezolana de Petróleo y se creó la OPEP. En 1969 estalló la rebelión de Rupununi en Guyana, que representó una oportunidad para anexar parte del Esequibo que reclama Venezuela. En este contexto, firmó el protocolo de Puerto España en 1970, congelando las reclamaciones por 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 82 expiró. ¿Y qué pasó después del 82? ¿Alguien sabe eso? En 1975 nació la industria del hierro y el año siguiente la del petróleo, creando la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Me suena eso de Petróleos de Venezuela. La generación Y, conocida comúnmente como los millennials, los cuarentones. Si naciste entre 1981 y 1995, ya sabes, eres un millennial. Hoy más o menos debes de tener entre 42
y 28 años. Por ahí más o menos va. La generación del milenio es la primera generación que se conoce como nativos digitales. Hay una curiosidad grande que anda por ahí, que es saber con qué dedo usas el celular o cómo tomas el celular. Se dice que si tomas el celular así, eres millennial más viejito que millennials. Pero si tomas el teléfono así, eres de millennials para abajo. La otra es, y por ahí tengo una historia que hablo de ello, si tú agarras el teléfono y lo agarras haciendo con el dedo, haciendo scroll con el dedo, implica que tú eres de los millennials para arriba, eres más viejito. Pero si eres el que toma el celular con una sola mano y con el pulgar lo vas corriendo, entonces eres de las generaciones más jóvenes. Entonces quizás la pregunta es, comenta aquí abajo de qué generación eres. Esto es una generación que tuvo mucho acceso a las herramientas informáticas, a la comunicación global. Al ser la primera generación que pudo vivir un mundo alcanzable a la palma de las manos. Es la primera generación en compartir características comunes con el resto del mundo. La vida virtual es una extensión de tu vida real. Son multitasking y tienen reparo en qué publicar y qué no. No dejan la vida en el trabajo, tratan de vivir de lo que aman, duran en los trabajos un promedio de 2 años. Es conocida como la generación del yo, o la generación del 9 a 11 para referirse a los jóvenes que tenían entre 10 y 20 años durante los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. En Venezuela dio inicio a la digitalización y a la irreverencia. Han cambiado el orden natural de las cosas, comienza lo que conocemos hoy como nómadas laborales, no le temen al matrimonio, pero tampoco es que lo estén buscando. Nace el proceso LGTB y sobre todo es la primera generación que empieza a enfrentar lo que sería la migración. Es la generación que empieza a formularse y lo hace emigrar e irse de Venezuela. Pero entre la generación X y la Y está ese punto medio que es conocida actualmente como la generación Zennials, la que da razón y motivo a este video. La generación Zennial es la única generación que dura un promedio de 6 años, obviamente filtrándose a los lados. Y esta generación puntualmente resalta en que vivió una infancia analógica y una adultez digital. Es el límite entre ambas generaciones. Se dice que esta generación es de 1977 a 1983. ¿Eso qué quiere decir? Que tú ahorita deberías tener como entre 40 y 46 años, más o menos por ahí. Significa que eres un Zennial. ¡Bravo! ¡Zennials! Esta generación vivió en el mundo de lo analógico y luego el mundo digital. Fue la generación de la conversión. Bueno, fuimos. De la evangelización hacia el mundo digital. Nos encontramos ante la última generación que usó el teléfono fijo, el correo ordinario, no usaba las redes sociales para quedar con los amigos. A su vez, fueron los primeros en contar con un teléfono móvil, empezar a usar el correo electrónico con la dichosa cuenta de Hotmail y en descubrir las primeras redes sociales. Los años en los que se estrenaron las primeras trilogías de la saga de Star Wars. Demasiado jóvenes para ser de la generación X, pero todavía no se llegan a identificar con los millennials. Destaca su mentalidad abierta, pragmatismo, sociabilidad y pensamiento no lineal. La mayoría de los integrantes han sido universitarios. Cuando apareció la revolución tecnológica, todavía éramos suficientemente jóvenes para adaptarnos. Aún no teníamos hijos ni responsabilidades o preocupaciones de la vida adulta. ¿Qué edad tenía yo allí? Yo allí tendría... mi primera computadora yo la tuve en 4º año. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tenía 16 años. Que éramos 2 los que teníamos computadoras en el salón. Mi primer celular lo tuve cuando yo estudiaba 4º semestre de diseño.
¿Eso qué quiere decir? Que habrá sido como en el 95 que fue mi Teletac. Y mi primer teléfono de alta gama lo tuve cuando me gradué de diseñadora a los 23 años. ¿Qué tal? Que es este teléfono que lo amé, lo cuidé, tenía contestador interna y su pantalla era roja y tenía identificador de llamada. Era lo máximo de la época. Hasta hace poco funcionaba, yo lo tenía guardado como un gran tesoro, pero ya no funcionó. De hecho, la antena, cuando la toqué, estaba toda blanca y literalmente se desarmó en mis manos. Así que me queda el recuerdo. Después viene la generación Centennials. Es normal que te vuelvas locos con los nombres. A mí me pasa. Los Centennials, o llamados generación Z, como prefieras, son los que van desde 1995 al 2010. Eso quiere decir que es la nueva generación que está en la parte activa de la sociedad. Ahorita tienen un promedio entre 28 años y 15 años, así que son los que están ahorita emplazando a los millennials. Estos panitas, en vez de nacer con una arepa bajo el brazo, se dice que nacieron con el don de una cuenta en redes sociales bajo el brazo. La verdadera generación nativa digital expone absolutamente todo en las redes sociales. Son más que todo el mundo, son autodidactas, aprenden con tutoriales, son creativos, están sobreinformados, usan las redes sociales que sus padres no usan, huyen siempre, pero los padres siempre los están persiguiendo. En Venezuela, el internet se volvió masivo y el país entró en su mayor crisis, generando el tema de la frustración. La diáspora venezolana no conciben un mundo sin wifi, sin YouTube, sin Instagram, sin Facebook. Emigran con total facilidad, no le tienen miedo absolutamente al cambio. Se desborda todo este proceso del emprendimiento, se creen capaces de hacer que muchas veces el resto de las generaciones podría haberle dado miedo, y creen sobre todo en ser sus propios jefes, y vivieron el COVID, el gran choque para todas las sociedades, pero hay que entender que ellos lo vivieron en sus 10 años más importantes, que es desde los 10 a los 20 años. Es una generación que ve la vida completamente diferente. Finalmente llega la generación alfa, que son los más chiquitos. Vienen desde el 2011 en adelante. Se espera que va a ser hasta el 2025. Todos los que están naciendo ahorita, todos los que tienen ahorita desde 14 años para abajo, es la generación alfa. Se le conoce como la generación touch. Es una generación que no se mueve por la vista, sino por lo táctil. Aprende a usar los dispositivos incluso antes de hablar y caminar. Es una generación que apenas se está formando, que se espera que traiga vivencias, experiencias y ánimo para un mundo mejor. Ahora, si algo de todo lo que te conté te gustó, te llamó la atención, te dio risa, te dio empatía, etcétera, pues prepárate, porque el próximo capítulo vamos a estar hablando de los teléfonos celulares. Ese inicio de los teléfonos celulares. ¿Cómo eran esos teléfonos celulares en Venezuela? ¿Qué tal? ¿Qué compañía tenías? ¿Tenías Telcel? ¿Tenías Movistar o Malestar? ¿O tenías Digitel? Únete tú también. ¿O tenías Movilnet? Contigo siempre. ¿Qué tuviste? ¿Tuviste un StarTAC? ¿Tuviste un Teletac? ¿Tuviste un Nokia? ¿Qué tipo de teléfono tuviste en esa época? Cuéntanos acá, y la próxima semana vamos a estar hablando muchísimo de ese tema. Y ya sabes, si algo de esto te gustó, recuerda seguirnos, suscríbete, dale a la campanita, cuéntale a tus amigos, y vamos a hacer una comunidad súper simpática y siempre unida. Desde acá te mando un beso caribeño y nos vemos. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Como ya mismo me voy,